Señor exprocurador Alejandro Ordóñez, buenos días. Yo, Néstor, ¿cómo me le va? Señor exprocurador, ¿cuál es la historia de este artículo, de este código, de este mico que usted metió en el Código Disciplinario para bajarle la sanción, para rebajar las sanciones disciplinarias a unas personas que habían sido castigadas hasta con 20 años de inhabilidad, señor exprocurador? Néstor, ningún mico. Eso es una percepción absolutamente errada, equivocada, y en algunos casos quienes han expandido esa tesis de manera maledicente, por varias razones. Primero, el actual código... ¿No es cierto? Falso, total, falso de toda falsedad. Primero, el actual código, tiene una norma que es una norma desproporcionada. ¿Por qué razón? Porque no distingue entre dolo y culpa, y la sanción es exactamente la misma. Para que entiendan los oyentes es lo siguiente: una persona, un funcionario público corrupto, como el señor ministro García, el que aceptó haber recibido el dinero por las coimas para adjudicar un contrato, ese ministro tendría una sanción porque hay una culpa gravísima con dolo, entre 10 y 20 años. Pero otra persona, otro funcionario que cometió una irregularidad por imprudencia, por falta de previsión, tendría con el actual código la misma sanción. Esa desproporcionalidad deslegitima y le hace perder credibilidad al instrumento disciplinario. Pero, señor procurador, usted lo que me está diciendo es que sí es cierto, es decir, una inhabilidad que iba hasta 20 años en ese artículo del Código Disciplinario que usted redactó, se la quería reducir a la mitad. Esa es la denuncia que hace su sucesor, Fernando Carrillo. Mire, voy a reunirme con el doctor Carrillo para explicarle exactamente lo acontecido, pero voy a explicar el contexto. Dije que eso es falso de toda falsedad. Y la falsedad radica en esto, porque lo que hoy hay en el Código Disciplinario es un instrumento desproporcionado que confunde el dolo con la culpa. Y entonces los actos de corrupción son sancionados de igual forma que a una violación por imprevisión que no tiene la intención de cometerla. Y es un proyecto, vale la pena advertirlo, presentado por el Ministerio Público, por la Defensoría, por las Personerías, por la Procuraduría, suficientemente discutido en el Senado de la República. Ese tema fue suficientemente discutido en las comisiones primeras. Pero no solamente ello, el señor ministro Yesid Reyes participó intensamente en esa discusión. Pero no solamente eso, el gobierno de la República objetó la ley. Pero doctor Ordóñez, disculpe, es que usted me está diciendo... Déjeme terminar. Es que usted me dice, no es cierto, pero después me justifica por qué sí es cierto. No es cierto planteado de la forma maledicente que la han planteado. Porque no se hizo la distinción que no usted es cierto está la forma maledicente que la han planteado. No es cierto. No es cierto que se le rebaja la sanción a la mitad a los corruptos. A los corruptos no. A los que actúan dolosamente, no. Se mantiene idéntica el instrumento disciplinario. Varía, sí, en cuanto a los que cometen faltas sin dolo. Pero vale la pena advertir, iba yo, en que el gobierno objetó en 8 puntos, no en ese, que la Corte Constitucional hizo el control de constitucional y determinó la exceptibilidad, hizo algunas modificaciones, no en ese tema. Que el artículo que están planteando no existe, el 270, porque tiene 265 artículos. Es, en últimas, un instrumento que corrige unos defectos graves que tenía el código, y es un instrumento eficaz para el combate contra la corrupción y para combatirlo de manera justa, distinguiendo las clases de conductas, discutiendo la intención con las cuales se incurren, distinguiendo entre la corrupción y las irregularidades administrativas cometidas con imprevisión. Quiero saber, porque en medio de esta polémica hay un nombre. Usted ya sabe de qué le voy a preguntar. Esta norma la redactó usted. Me perdona la manera directa como le formulo la pregunta, pero yo creo que de eso se trata. Para favorecer a su amigo Fernando Londoño, para que él pueda volver a rehabilitarse para aspirar a cargos públicos.
Mire, esa es la maledicente afirmación, por una razón elemental. El doctor Fernando Londoño no se beneficia de la favorabilidad, no se beneficia de esta norma. ¿Por qué razón? Porque la Procuraduría anterior a la mía sancionó al doctor Londoño y consideró la Procuraduría en ese fallo que el doctor Londoño había cometido una falta a título de dolo, y por eso no se beneficiaría, la favorabilidad no lo beneficiaría. Esa es la maledicencia del medio que ha expandido ese infundio. ¿No beneficiaría a ninguna persona condenada con la condición de dolo? Pues dolo, los que han sido condenados, o los que han sido incurridos en faltas gravísimas a título de dolo, queda exactamente igual. No se les modifica, no se beneficia, la favorabilidad allá no los toca. Quienes se benefician son quienes lo han cometido con culpa gravísima. Pero una cosa respecto a la anterior pregunta, sí. Néstor, sí, yo hubiera podido revocar la destitución, la sanción al doctor Londoño, la hubiera podido revocar sin necesidad de modificar código alguno. Tenía la competencia, el actual código le da al procurador la competencia para revocar directamente. Lo hubiera podido hacer. No lo hice. No lo hice. Entre otras cosas, siendo justos, porque una vez posesionado, el doctor Londoño pide que no vaya a ejercer esa facultad. Entonces, es una, dijéramos, con un sesgo político y con un afán de afectar al procurador saliente, cuando realmente es imposible que se beneficie ese exfuncionario por la razón que le estoy diciendo. Sí. Doctor Ordóñez, ¿por qué se eliminó de esta norma aquella norma que establecía que los funcionarios o los particulares que tenían funciones estatales y que afectaban el patrimonio del Estado tendrían inhabilidades de por vida? ¿Por qué desapareció esa norma? Dijéramos, ¿cuál norma? La que establece que los funcionarios los funcionarios particulares, sí, que ejercen funciones públicas son sujetos de control disciplinario. No, a los funcionarios públicos que antes tenían inhabilidad de por vida para volver a ser funcionarios públicos. La norma, el decreto 12, el estatuto disciplinario, la ley 734, lo que establecía eran inhabilidades entre 10 y 20 años. Entre 10 y 20 años. La norma disciplinaria lo que establecía, lo que determinaba, lo que tasaba, era una limitante. La máxima pena que el actual código de la ley 734, el que está vigente, establece una sanción que se tasa entre 10 y 20 años. Sí, ¿pero ellos tendrían beneficio? No, quienes incurren a título de dolo no tiene el menor beneficio. Quien tiene beneficio es el que la comete con culpa. Lo que pasa es que el actual código las confundía, no daba no había ninguna distinción, ninguna diferencia quien incurría con dolo o con culpa grave, con culpa gravísima. Entonces lo que hace este código es decir, no, quienes cometen por dolo, los corruptos, no, tal, 10 y 20, tal, eso no se benefician de nada. Pero los otros, entonces, es entre 5 y 10 años. Entre 5 y 10 años, los otros entre 10 y 20 años. Es un diseño proporcional. Pero, doctor Ordóñez, le hago recoge la jurisprudencia a propósito, que recoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que recoge la jurisprudencia del juez natural de los actos disciplinarios, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Sí, doctor Ordóñez, su precisión es que eso afecta solamente delitos culposos, delitos sin intención y no delitos dolosos. Exactamente. Sí. ¿Por qué supone usted que el procurador Carrillo, su sucesor, es el que está haciendo esta denuncia? Yo no supongo eso. No. Yo no supongo eso. No, ni más faltaba. No. Yo lo sé. Es decir, él es el que... Bueno, yo no sé por qué lo está haciendo. Desconozco las razones por las cuales lo está haciendo. Menester es, dijéramos, que, mire,
los funcionarios, los funcionarios que redactaron el código son sus delegados hoy. Que le pregunte a ellos, que ellos les expliquen a él. Óigase bien, Néstor, óigase bien. Funcionarios que hoy son sus delegados, designados en la sala disciplinaria, fueron redactores del actual código, perdón, del código que está en discusión. Entonces, yo no supongo por qué, no conozco las razones por qué, pero realmente esta es la explicación jurídica. La explicación jurídica es esta. La explicación, incluso, norma que fue redactada donde intervino la academia, donde intervino, porque esa comisión está integrada por la academia, integrada por delegados del Ministerio de Justicia, por delegados del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Disciplinaria, por de la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Porque fue el Ministerio Público institucionalmente quien lo presenta, recogiendo la jurisprudencia de los órganos judiciales y actualizando ese código y quitándole esa redacción que era abiertamente desproporcional y abiertamente injusta. Muchas veces ustedes decían, pero ¿por qué la Procuraduría destituye con 10 o 20 años a este funcionario si solamente fue un acto donde no existió corrupción? ¿Por qué lo hace? Porque no había otra alternativa sino hacerlo de esa forma, porque el código no distinguía, fue un error en la redacción de ese código, y lo que se hizo aquí fue un código equilibrado, ponderado, justo, que le da mayor credibilidad, y es un instrumento muy eficaz. Entonces, yo francamente no sé, no he hablado con el doctor Carrillo. Quisiera hablar precisamente para explicarle eso, pero allá hay los funcionarios que redactaron esto son hoy sus delegados. Gravitando en todo esto, pues está el nombre del exministro Fernando Londoño, que dice Alejandro Ordóñez en esta entrevista, no sería beneficiado. Doctor Ordóñez, muchas gracias. Perfecto. Y para que le sirva de investigación, pida copias de las sanciones que el doctor Maya le impuso al doctor Londoño y vea si fue con culpa gravísima o con dolo. Sí, pero en esos casos la culpa gravísima no equivale al dolo. Por eso, pero precisamente lo de él fue por dolo, y como fue por dolo, según dijo Maya en el fallo, pues entonces eso no se beneficia. Sí, esa parte la entiendo. Doctor Ordóñez, muchas gracias. Bueno, mucho gusto, Néstor. Adiós. Gracias, señores. Alejandro Ordóñez.